Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la salvación y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días hacemos un comentario sencillo del Evangelio. Ante todo, rezando por nuestra patria, el Perú, por los momentos muy difíciles y críticos que estamos atravesando, de revueltas al interior del país que han llegado a niveles trágicos, de aproximadamente 6 a 5 muertos, me parece, hasta ahora, pero también de muchos policías heridos, ¿sí? La toma de aeropuertos, de la planta envasadora de Gloria, en Arequipa, quema de Ministerio Público en Chincheros, quema de comisarías. Realmente es un caos que provoca gente que no tiene razón, que no piensa, sino que se deja llevar por el odio, el resentimiento, la cólera. Gente que es azuzada, gente que detrás tiene un pensamiento ideológico extremo. No me imaginaría que un pobre efectivo policial caiga en manos de esos y no tendrían compasión. Y terminaría hasta masacrado. ¿Por qué el odio del hombre contra el hombre? ¿Por qué el odio entre hermanos? Pero qué triste y qué lamentable, ¿no? Qué triste y lamentable. Ya la presidenta ha dicho toda la intención de querer llamar a elecciones lo más antes posible, y según la ley no puede ser pues en un mes, en 2 meses. La ley tiene sus caminos y simplemente esperar un momento corto, pero el necesario y prudente, que indica la ley, para que haya nuevas elecciones generales. Y es que a veces nos cuesta entender esto, porque hay gente que lamentablemente se deja llevar por cualquier tipo de predicación, y lo único que trae es esto: desgracia, desgobierno, muerte, dolor, pérdidas. ¿Cuánto? Miren, qué pena por nuestra patria, pero sigamos rezando y mucho, por el fin de la pandemia y por el fin también del cese de la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy día el Evangelio nos muestra a un Jesús que pone un ejemplo en el cual podría ser también llevado a nuestra propia vida, ¿sí? Esto le dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Un hombre tenía 2 hijos, así como el padre y el hijo pródigo, el hijo mayor, ¿no? El ejemplo del papá y los hijos, que San Lucas apunta en la parábola del hijo pródigo y San Mateo en esta que ya acabamos de escuchar. Pero bueno, es papá como jefe de familia,
y los hijos como obediencia absoluta al Padre. El Padre propone un trabajo a los hijos y el hijo tiene que responder con obediencia. El Padre le dice al primero, anda, ve y trabaja en la viña. Él dijo, no, pero dice, después recapacitó. Esto es muy importante aquí, el hecho de recapacitar, reconsiderar su posición cerrada y desobediente. ¿Sí? Cerrada y desobediente. Se replantea a sí mismo si su respuesta ha sido la adecuada o no. Hay intención de qué? De análisis. Hay una intención de autopsia. Él mismo se está auscultando interiormente y viendo que lo que está diciendo o lo ha dicho al Padre no es lo correcto. No es lo correcto. En primera le ha dicho no. Pero el hecho de recapacitar es volverse en sí mismo y aceptar que posiblemente nos equivocamos. Eso es recapacitar. Cuando una persona le dice al otro, oye, pero recapacita, ¿qué tienes? Le está diciendo, reconsidéralo. ¿Sí? Vuelve en sí. No te dejes llevar por esto o por lo otro. Es decir, está pidiendo un poco más de análisis personal interior. El re es recapacites, el rebobina, ¿no? Y cuando dice esto Jesús, se da cuenta que el Hijo, al recapacitar, va a trabajar a la viña. Primero de palabra dijo no, pero interiormente de corazón después dijo sí, y fue a trabajar. Tiene capacidad de recapitular, rehacer su respuesta y el hecho de ir a trabajar donde le envió su padre, ¿no? Es reflexivo entonces. Pero va al otro hijo y le dice, hijo, ve a mi viña. Él dice sí en un inicio, sí, sí voy, sí voy. Pero nunca fue. Nunca fue. De palabra se mostró muy lindo, muy obediente, muy asequible, ¿no? Muy comprometido con la orden del Padre. Pero nunca se preguntó a sí mismo si el hecho de no asistir, de no ir, era faltar a una palabra que empeñó al lado del Padre. En lo mínimo se preocupa de hacerse una autocrítica. Nada. Simplemente le dio la gana de responder así, de no ir. Entonces, Jesús dice, a raíz de este evangelio, que los que en un inicio dicen escuchar a Dios, pues al final no lo escuchan. Y los que después dicen, no, yo no escucho a ese hombre llamado Jesús de Nazaret, pero después terminan siendo conquistados por él. Y es que se nota tremendamente que este ejemplo lo dice Jesús por los fariseos, por los publicanos, por los maestros de la ley. ¿Sí? Las prostitutas y los pecadores son los primeros que en un inicio pueden decir, no quiero convertirme, soy un pecador, soy una prostituta, ¿no? Pero después entran en sí misma en razón, entran en razón y vuelven arrepentidos diciendo, Señor, auxíliame, ayúdame. Recapacitar es muy importante. Pero frente a otros que no recapacitan,
no recapacita, ¿no? Son los que sí muy buenamente de presencia dicen sí, sí, por supuesto, pero nunca cumplen. Después ni siquiera se cuestionan. No hay una capacidad de reconocerse a sí mismo si hice mal o hice bien. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, es muy importante entender este pasaje, que los que en un inicio primero dijeron no, no a Dios, pero recapacitaron y fueron tocados por Él, dicen sí. Por eso ellos nos llevan la delantera, los más despreciados, a los que se les niega la oportunidad de reivindicarse. Aquellos que un momento riñeron y dijeron no, pero después recapacitaron y dijeron sí, me voy contigo, Jesús, ¿no? Y que no están llenos de prejuicio, no, nunca el prejuicio, sino de algo objetivo. Entonces, hoy Jesús nos enseña esto. Recapacitar es hacer un autoanálisis y desde ahí sacar otra respuesta más adecuada. Creo que el hijo primero entendió muy bien, ¿no? Entendió muy bien, recapacitó y fue. Mientras que el otro nunca recapacitó porque siempre fue una mentira, que se compromete a ir, pero nunca va. No asume una responsabilidad. Asumamos la nuestra y roguemos mucho al Señor que en este tiempo mejore esta situación política en el Perú y el Señor nos ampare siempre a través de su Madre, la Santísima Virgen María. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.